Una gata parda acaba de entrar en el faro de la SER. ¿Qué tal? Buenas noches, bienvenida. ¿Qué seudónimo quieres que utilicemos al principio de esta conversación? Pues, mira, te voy a decir Swarovski. Luego explicaré por qué. Vale, Swarovski. Llamándose este programa El Faro, siempre os pregunto a los gatopardos y gatapardas por vuestra relación con el mar. ¿Cuál es la tuya? Bueno, yo siempre he tenido un afecto, un cariño y un anhelo, porque obviamente en Madrid no tenemos mar y lo extraño, y cada vez que me reencuentro con él es como una sensación de paz, de perder mis ojos en el horizonte, de revolcarme con las olas, lo disfruto mucho, la verdad que... Y no puedo pasar mucho tiempo sin estar con el mar, en el mar y mirando al mar. Esa frase que has dicho, aquí en Madrid no tenemos mar y lo echo de menos, ¿lo echas de menos por qué? Bueno, lo echo de menos porque no lo tengo a mano. Quiero decir, uno siempre tiene anhelo de lo que no puede tener, y entonces... Pero eso también a la vez es más interesante porque claro, pues porque no me saturo de él, y entonces lo puedo disfrutar cuando viajo, cuando mi profesión, que me hace viajar mucho, me hace coincidir con él en distintos sitios de España o de otros sitios. Vamos a viajar contigo durante un rato, vale, durante estos 20 minutos aquí a la luz del faro. Por cierto, ¿te gustan los faros? ¿Te Me atraen? encantan. Bueno, es que claro, a quién no le gusta, no sé, son tan... no sé, traen uno siempre fantasea, luego ponerse en la realidad es otra cosa, ¿no? Pero vivir en un faro debe ser flipante, un ratito, porque luego a lo mejor es un coñazo, pero así a priori suena como idílico. Decía Gabino Diego, que fue uno de nuestros gatopardos, que los faros, a él le parece que están siempre relacionados con la melancolía. Sí, puede ser, ¿no? Porque estás ahí muy solo, muy con tus pensamientos, muy aislado del mundo, y sí, tiene un punto melancólico. Claro, sí, coincido. Pero bueno, la melancolía en su justa medida también está bien. Mira, no suelo empezar por aquí. Suelo irme un poco a la infancia de los invitados, pero contigo voy a empezar por el final, por lo último que has hecho, que me resulta muy interesante el concepto. Uh-huh. Y te voy a preguntar, aún no sabemos quién está detrás de esta Swarovski, te voy a preguntar ¿quién te enseñó a ti a hablar? Wow, tú sabes que esta pregunta se hace en donde yo trabajo y la repito todas las noches. ¿Quién me enseñó a hablar? Bueno, yo creo que... No sé si se enseña o es un acto reflejo de que uno va copiando lo que va... Creo que no sé si se enseña. Bueno, sí, supongo que mi madre, mi padre, mis abuelos y mi hermano, la gente que me rodeó cuando yo empecé a articular palabras cuando era chiquitita, pero no... Creo que es como más por imitación. No, es intuitivo, ¿no? Sí, uno va aprendiendo casi por intuición, sí, por instinto. Sí, pero luego hay alguien que te enseña a conversar. Pues ahí yo creo que mi madre. Sí. Bueno, y yo es que más que hablar soy más de escuchar, fíjate lo que te digo. Soy más que me encanta que me cuenten historias, que... También en mi familia, pues mi padre es un gran conversador, no es gran conversador, pero sí que me contaba unos cuentos maravillosos cuando era pequeña y que me quedaba absolutamente embobada y le pedía una y otra vez que me lo repitiera, y era delicioso escucharle. Y creo que yo soy más, como hablo tanto después con mi profesión, me gusta mucho más escuchar y estar pendiente de los demás y yo me acuerdo de una compañera, bueno, luego te contaré, pero que como hablamos tanto de nosotros mismos y tal, al final te acabas aburriendo un poco de... Yo ya no estoy aburrida de mí misma, pero me gusta más escuchar que hablar yo.
Esa imagen de tu padre contándote un cuento, ¿qué escenario tendría? ¿Tu padre se acerca a tu cuarto de noche, está en un sillón de orejas? O sea, ¿qué escenario tiene Bueno, esa teníamos imagen? un sofá forrado, era uno de estos sofás de Sky, que era verde, pero bueno, como no había mucho dinero, lo tapizamos con una tela, que ahora me viene una imagen de florecitas verde también. Y yo me quedaba ahí dormida. Y qué bonita esa sensación de que te lleven a la cama a UPA. Llévame a UPA. Y entonces mi padre me levantaba con sus brazos fuertes y poderosos y me llevaba a la cama. Y ahí, metida en la cama, si estaba un poco desvelada, me contaba cuentos. Y él siempre tiene esa imaginación medio absurda, pero no eran cuentos habituales, sino que él los iba improvisando sobre la marcha. Y ¡wow! Era una gozada porque cada día era un festival. Incluso a día de hoy, bueno, a día de hoy no porque mi sobrina ya es muy mayor, pero en el simple relato de contar ovejas se recreaba y era como que al final toda la familia nos uníamos al cuento de mi padre para dormir a mi sobrina, a su nieta. Y empezaba a recrear y dice, no, y la oveja, ¿cómo era? ¿Cómo era la oveja? Bueno, esta oveja que no quería saltar, pero porque era muy vaga, pero entonces las otras le decían, venga, salta. Y entonces empezaba una oveja, la otra, y así bueno, a veces llegaba, yo qué sé, hasta a la 1 de la mañana contando ovejas. Oveja 100. Sí, pero todo tan adornado y tan bien contado y tan bien que bueno, es delicioso escucharle. ¿Tu familia es de Buenos Aires? Sí. Tú naciste allí, ¿no? En Yo nací Aires, en Buenos aunque Aires. Viniste sí, muy pronto a Madrid. Me vine muy chiquita, tenía 8 meses y mi hermano 3 años. Escapando de la dictadura de Videla. ¿Tienes algún recuerdo del silencio? O que te hayan contado, porque siendo tan pequeña es muy difícil que tú puedas recordarlo. No, tengo más recuerdos de los murmullos, porque yo creo que mis padres hicieron un gran trabajo y un gran esfuerzo porque a pesar de la situación tan dolorosa y tan angustiosa que ellos estaban viviendo, yo era muy pequeña, mi hermano tenía 3 años, pues trataron un poco de mantenernos al margen de todo el dolor y la angustia que estaban viviendo y la incertidumbre de no saber cuándo iban a poder volver a su casa, cuándo iban a poder volver a ver a sus padres y entonces había esa sensación de cuidarnos y entonces todas las conversaciones que se generaban en relación a este tema se hacían en habitaciones lejanas y susurros y llamadas de teléfono y tratar de contactar con los seres queridos, pero siempre chiquito y que no se sintiera mucho, ¿no? Sí, el murmullo. Que has citado. Qué simbólico es el murmullo, sí. Bueno, a ver, este padre que cuenta ovejas de una forma muy singular, muy especial, es Héctor Alterio. Así es. Este hermano es Ernesto y nuestra gata parda es Malena, que se ha puesto de seudónimo Soroski. ¿Por qué Malena Alterio? Pues mira, es que me ha venido esto, yo no sé, porque me lo han preguntado hace un ratito y digo, ¿qué digo? Y me he acordado de que cuando yo era chiquita, mi hermano se reía, no sé por qué estas cosas pasan, pero pasan. Y entonces me hacía burla. Soroski era el profesor Soroski que trabajaba en la escuela de Fama, en la serie Fama, en los 80. Y esa serie la seguíamos. Y Ernesto, para burlarse de mí, me llamaba Soroski, pero en realidad a mí me ofendía profundamente y a él le gustaba más esa ofensa y ese enfado, y entonces no paraba de Soroski, Soroski, Soroski. Y ya me horrorizaba y no sé, me ha venido ese nombre. Mira, te voy a pedir que te pongas los auriculares. Vale. Porque, no sé, se me ha ocurrido elegir una canción, no sabía esta historia de Fama, claro, tampoco sabía que te ibas a poner Soroski. He traído otra cosa. Pero vamos a ver si te lleva a algún lugar. A ver. Esta música. Ram-a-lam, ding-dong, ram-a-lam, ding-ding-dong. No. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong, ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding. Ooh-ah, oh-oh-oh-oh, I've got a girl named Ram-a-lam-a-lam.
¿Dónde te ha llevado la música, Malena? Pero por favor, qué maravilla. Wow. Pues a esos años que yo era muy chiquita y con mi hermano y con mi primo hacíamos playback de los Rocky Sharp y yo me llenaba de pulseras y hacíamos las coreografías y convocábamos a todos para que vieran nuestro show. ¡Qué gracia! All of the time, I've got a girl named Ram-a-lam-a-lam-a-lam-a-ding-dong. She's Os imagino poniéndoos la ropa, buscando collares, buscando algo que os, ¿no? Sí, no que era os la hiciera verdad parecer. que recuerdo todos esos momentos súper divertidos. Hacíamos obras de teatro también. Mi tía, Norma, que falleció hace unos años, pero también era actriz, profesora de teatro y directora. Y entonces con mi primo Pablo, Ernesto y yo hacíamos estas obras de teatro y a mí siempre me relegaban a papeles más secundarios, ¿no? Entonces yo siempre me quejaba y digo, es que pero a mí me estáis dando lo peor, o sea... Y ahí mi tía Norma y se me quedó grabado y dice, Malena, no hay papeles pequeños, ¿eh? No hay, todos son importantes. Hablas todos... mucho de tu tía Norma. Ah, sí, Sí, mi ¿por tía qué? Porque, bueno, ella fue un poco la que, o sea, es cierto que obviamente mi papá, mi hermano, toda la influencia que han ejercido sobre mí en relación al teatro y al cine es evidente, pero mi tía Norma también era una mujer muy apasionada del teatro. Y yo me preparé todos los primeros papeles que yo hice, toda mi formación cuando yo empecé a estudiar en la escuela de Cristina Rota. Paralelamente también me reunía con mi tía. Y yo creo que hay algo de su energía, de su sabiduría, de su pasión. Era absolutamente apasionada y me hacía vivir todas las historias multiplicadas por 1.000.000. Y me llevaba a sitios que realmente era apasionante trabajar con ella, porque no solamente... Yo me acuerdo de empezar a hacer fiestas infantiles o animaciones y tal, y eso dice, no, tú te lo tienes que preparar todo como si fuera un Shakespeare. O sea, aunque te vayas a hacer, yo qué sé... Una función de títeres, de bodas, banquetes y bautizos, no, hay que... Y bueno, entonces ella me grabó ahí a fuego el tema de la preparación, de tomárselo en serio, de jugar con la imaginación, de hacerte preguntas, preguntarte, ¿pero por qué? ¿Por qué hace esto este personaje? ¿Pero de dónde viene? ¿Pero a dónde va? ¿Pero cuál es su pasado? Pero y entonces en esa verborrea que también tenía mi tía, yo me perdía y me encantaba. ¿Siempre quisiste ser actriz, Malena? Porque, claro, en casa teníais a tu padre, a Héctor, Ernesto, que también es actor. Tu madre no tiene nada que ver con la interpretación, ¿no? Es No, mi psicoanalista. madre es psicoanalista. No te creas que fue una cosa muy clara, ¿eh? O sea, yo siempre es verdad que he estado muy cercana a todo esto, a las artes. Mi madre también hizo la carrera de música. En casa ha habido mucha música, mucho folclore, mucho tango, mucha chacarera, mucha milonga. Y bueno, siempre he estado muy en relación a todo esto, pero no había una verbalización de yo quiero ser actriz, yo voy a ser actriz. Eso se fue dando como poquito a poquito, tal. Ernesto empezó a estudiar teatro y dije, ay, bueno, yo fatal con los estudios, o sea, era como realmente... Un problema para mis padres porque estaba preocupado y diciendo ¿Repetías? Sí, repetía. Es que yo creo que me despisto de una mosca, me costaba estudiar, no me centraba, no sabía qué quería, pero encontré mi camino ahí, lo seguí un poquito a Ernesto, que empezó con Cristina, así, pero no con una cosa de decir voy a ser actor, y yo tampoco con voy a ser actriz, sino como el que hace una extraescolar. Fue gata parda nuestra, Cristina Rota. ¿Ah, sí? Sí, estuvo la primera temporada. Ah, mira, la escucharé, la buscaré. Sí, habla mucho de todos sus alumnos y alumnas y de de esa forma que tiene de enseñar ella el mundo de la interpretación, que es bastante particular también porque es una forma de entender la vida, ¿no? Sí, es una mujer muy comprometida y bueno, ella es exigente y exige y
y bueno, exige un compromiso también. O sea, un compromiso no es simplemente el interpretar, sino también lo que tú eliges. Bueno, un poco... Malena, cuando has hablado de tu tía, Ujú. de cómo te hacía entender el personaje, intentar saber qué hay detrás, de dónde viene, cómo puedes hacerlo tuyo, aunque en el... entiendo, aunque en el papel no esté escrito el pasado del personaje, Ujú. tú tienes o que inventártelo, o que imaginártelo, o que intuirlo, Ujú. ¿no? ¿Cuánto hay de sacar fantasmas y cuánto esto es un mito? Cuando dicen, no, es que los actores sacamos como todo lo que tenemos dentro y que fuera del escenario no somos capaces de sacar. ¿Y cuánto hay de mito en esto? Bueno, yo creo que depende de cada... Es que los actores somos infinitos, o sea, cada uno tiene su librillo, ¿no? Cada maestrillo tiene su librillo y cada uno lo hace como buenamente puede y lo mejor que puede y rescata de sí mismo lo que... Bueno, así es como lo hago yo, ¿no? Yo rescato o trato de traer o de prestar a los personajes lo que necesitan que tenga de mí, o si no me lo invento, si no lo tengo. Pero también yo siempre digo que para mí mi oficio también es mi terapia. O sea, me sirve me ha servido y me está sirviendo de terapia para conocerme, para entenderme, para probarme, para superarme, para... no sé, hay cosas que yo estoy haciendo ahora que a lo mejor hace unos años era impensable, y a lo mejor el simple hecho de estar hablando aquí contigo. Yo siempre me considero hiper tímida, o sea, súper tímida. Me temblaba la voz en el colegio si yo tenía que salir a decir algo. Y bueno, y de repente es como, soy actriz y hay muchos compañeros actores que también se reconocen muy tímidos, no todos, obviamente, pero por eso también siempre digo lo mismo, pero es verdad. Fernando Fernangómez dice, no, pero oye, por favor, pero si es que los actores somos tímidos. Y que le decían, pero bueno, pero Fernando, pero ¿cómo van a ser tímidos? Un actor que se pone ahí delante de todos y que se exhibe y que tal. Dice, no, hombre, no, pero es que un actor ya sabe lo que le va a pasar. Quiero decir, uno pues tiene su guión y tú sabes lo que va a pasar en esa historia. Sabes, se levanta el telón y sabes que el protagonista muere o va a ser rechazado o va a ser... Y todo eso lo sabemos, en la vida real no se sabe. Claro. Entonces yo no me atrevo a hacer muchas cosas que en el escenario sí, ahí es como mi espacio de libertad, porque sé lo que va a pasar. Malena, ¿cuánto dirías que te ha dado la televisión? Porque muchísima gente te conoce, tienes una larga trayectoria, las películas son innumerables, las series de televisión también, el teatro también, pero mucha gente te conoce por las series de televisión, ¿no? Aquí no hay quien viva, La que se avecina, Las señoras de Lampa. Vale, ¿cuánto le debes a la televisión, si es que a la televisión se le debe algo? El otro día decía también uno de los gatopardos, decía, la tele te llena el teatro. Sí, tiene razón ese gato pardo, un poco es verdad, porque para ir al teatro hay que tener la voluntad de ir, coger su abrigo y ponerse el rímel e irse a la calle. Yo empecé a ser popular con Aquí no hay quien viva. Sí. Y a raíz de Aquí no hay... Te empezó a reconocer todo el mundo en la calle, ¿no? Porque Claro, esa serie... no, es que fue una época increíble. Yo no sé a fecha de hoy si es que me he acostumbrado a la mirada ajena o que... Obviamente son dos cosas. Ha bajado el nivel de popularidad porque yo creo que ya no estoy a ese nivel cuando salió la serie, que hubo bazas de 9 millones de personas que nos veían. Es verdad que la gente empezó o sea, tú eras la hija de Héctor Alterio y de repente Héctor es tu padre, Sí. el padre, el padre de Malena. No, me acuerdo que estaba haciendo un bolo, no sé, en Sevilla o no sé dónde, haciendo teatro, y que estaba tomando un café y una señora se le acercó y dice, perdón usted es el padre de Belén, ¿no? Sí, mi padre se quedó, ¿de Belén? Y ya ahí reseteó en su cabeza, sí, pasó a ser el padre de Belén. Pero bueno, ¿crees que la tele ha sido importante, ¿no? Para muchos Pero actores. absolutamente, y yo siempre... Citábamos las series... Le estoy agradecida porque creo que he hecho mi carrera un poco gracias a esa popularidad, y aparte, afortunadamente, me siento orgullosa de lo que hice, de la serie, de cómo quedó, luego se convirtió en fenómeno, ya Sí. no era serie, fue un fenómeno y lo sigue siendo porque no paran de repetirlo pero bueno, yo seré como Chanquete, ¿no? Que pobre,
el Antonio Ferrandis, que nunca era chanquete. Chanquete, yo seré Belén, no lo sé. Esto hasta que llegue otra serie que supere Aquí no hay quien viva y que pase a ser otro personaje, pero bueno, no me importa. Fíjate, Malena, estábamos comenzando la entrevista y estamos ya casi a punto de terminar, pero estábamos comenzando hablando de hablar. Sí. ¿Quién te enseñó a hablar? Haciendo referencia a la obra que habéis tenido en Madrid, que ahora en diciembre vuelve, Los que hablan, que es una obra compleja, ¿no? Que tiene que ver con el torbellino que tenemos en la cabeza cuando intentamos hablar, ¿no? Con la dificultad muchas veces de seguir el hilo de una conversación, de la falta de paciencia, porque es verdad que el espectador luego va entendiendo todo, pero durante mucho rato está desconcertado. Sí. Entonces, ¿cómo te enfrentas a esta obra de Pablo? Bueno, la verdad que en la primera lectura me atrapó absolutamente, pero no entendí mucho. ¿De qué hablan, no? ¿De qué hablan? ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué les pasa a estos dos? Era como que, bueno, tuve que leerla como 2 o 3 veces, pero había algo como imantante, algo que me atrapó en la lectura y en algo juguetón y divertido que planteaban esas palabras, esos textos, esas preguntas que se hacían estos seres, esos diálogos extraños que ahora a fecha de hoy ya afortunadamente entiendo cuando uno se pone a analizar y creo que he visto, quizás en un primer instante hay un gran desconcierto por parte del espectador, pero que luego poco a poco va entendiendo lo que va pasando, ¿no? Y la verdad que es fascinante porque yo no sé, los espectadores, oyentes, si se hacen esa pregunta de ¿cómo se habla? O sea, quiero decir, ¿qué es lo que yo tengo que decir para que enganche con tu pensamiento, para que tú me devuelvas una frase? Y esto nace porque el autor se confiesa, tiene dificultades para hablar. No para articular la palabra, sino que le fascina a la gente que conversa, porque a él le cuesta. Y entonces ahí se empezó a decir, pero esta gente ¿cómo hace? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo hacen? O sea, ¿qué es lo que yo tengo que decir para enganchar contigo? ¿De qué habla la gente? ¿De qué hablan por ahí? ¿Por qué se ríen? ¿Por qué están diciendo? Entonces empezó a abrir sus orejas y a transcribir conversaciones que iba rescatando de un lado y de otro. Y son estos seres en la obra de teatro, los protagonistas, los que van haciendo esa disección acerca de cómo se habla, de qué se habla y analizando un poco. Sois 2 actores, Luis Bermejo y tú, Malena, pero dais vida a muchos personajes, ¿no? A la vez. Sí, son varias. Vamos trayendo para ir analizando distintas conversaciones y entonces, yo qué sé, pues hay un colmado que piden cosas raras, 2 marujas que hablan de sus vidas, uno que habla del turborreactor, de no sé qué, no sé cuánto, 2 seres de pueblo que no paran de repetir, pero ¿cuánto llovió? Pero sí, que llovió mucho, pero ¿tú viste cómo llovió? Pero es que está lloviendo mucho, y así se tiran largo y tendido. Y es divertida, yo creo que estoy contenta con el resultado y con la experiencia de hacerla. Nos vamos a despedir ya, pero tenemos una pregunta que dejan los oyentes. Lo que pasa es que ellos no saben que tú estás aquí. Son preguntas genéricas y te puede caer cualquiera. Vale. Buenas noches, gata parda. Quería preguntarte cómo cultivas tus momentos de bienestar y qué empleas para ello. O sea, cómo nutres pues esos momentos de calma, de placer, de gratitud. Un abrazo. ¿Cómo los nutro? Madre mía, pues no sé, depende de cada... No sé, trato como de desenchufarme un poco, ¿no? Porque muchas veces el placer viene con el descanso de la cabeza y para conseguir ese relax, alejarme de los móviles, del ruido de la tele. El Bikram yoga me viene bien. Ahora lo estoy extrañando porque no me atrevo a meterme yo en un aula. Bikram yoga, ¿no? Sí, de Bikram, pero sí es una sensación de realmente de estar sudando y liberarme de todo y eso es un momento desagradable. Bueno, ya la última pregunta es, ¿quién dirías que eso ha sido el faro de tu vida, Malena Alterio? Ay... ¿Qué o quién? También vale qué. No sé, o sea, puedes elegir, puedes decir lo que quieras, vamos, claro. Bueno, ¿qué o quién o quiénes? Sí. Bueno, yo creo que mis padres.
Sí, y será seguramente un clásico, que lo dirá mucha gente, pero creo que para mí han sido mi faro, son mi referente. Me siento muy orgullosa y los admiro y bueno, y les agradezco todo lo que me han dado, ¿no? Ujú. Bueno, para despedir, a ver, nos ha hecho mucha gracia lo de Swarovski, la verdad. Y sale aquí a colación tu hermano Ernesto. Vale, he elegido una canción de Eric Clapton. Ah, Pero me tienes que contar qué pasó con esa cinta que le borraste a tu hermano con el concierto de Eric Clapton. Dios mío. ¿Pero te lo cuento ahora o después de la canción? Ahora. Pues a ver, es que claro, mi hermano resulta que es que en aquella época, los jovencitos no lo sabrán, pero las cintas VHS se podían de vídeo se podían grabar encima, y yo grabé un concierto de Eric Clapton. Ponías un poco de celo. Ponías un poco y de entonces celo, ya y entonces la tal. hacías Y virgen la entonces cinta, yo ¿no? pues no me di cuenta y le grabé esto, que a él le jodió muchísimo. Y entonces me sometió a una tortura, primero así de gritos y tal, pero ¿qué has hecho? Pero tal, no sé qué, digo, déjame, tal, y bueno, hay una pelea tal, y entonces tenía esta cosa de ponerme, se ponía a horcajadas encima de mí, y con esa babilla de saliva que iba soltando hacia mi cara, me torturaba, ¿por qué lo has hecho? Y luego absorbía así. Ya cuando la babilla estaba a punto de caer en la cara, tiraba. La verdad que es difícil, ¿eh? Sí, es una habilidad que él tiene que no sé si la seguirá cultivando. Bueno, Marina Alteria, muchas gracias por haberte acercado esta madrugada aquí al Faro. Gracias a ti. Hemos disfrutado mucho contigo. Buenas noches. Y yo. Chao.